Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Bueno, ya saben, debido a que Instagram nos bloqueó la cuenta de Art by Alicia Gorbato, hoy vamos a estar transmitiendo nuestro vivo desde esta otra cuenta, Alicia Gorbato, con un invitado muy especial. Ya se unió mi productor, Marcelo Sosa. Hoy tenemos a un pionero en las neurociencias, el profesor Néstor Braidot. Es investigador, orador, conferenciante, escritor y autor de más de 35 libros publicados, un motivador y un catedrático respetado por las grandes universidades de Europa. Vamos a hablar de muchas cosas, entre ellas, por supuesto, las neurociencias, el neuromarketing, cómo aumentar nuestra creatividad. Ya se unió nuestro invitado a quien acabo de presentar, el profesor Néstor Braidot, y vamos a aceptar. Lo voy a saludar con mi admiración y mi respeto al profesor Néstor Braidot. Satú, hola, ¿Qué ¿cómo le tal, va? Alicia? Qué ¿Cómo le gusto va? ¿Cómo saludarte. anda? Muy bien, muy bien, muy bien. Un tantito encerrado en estos días, pero bien, muy bien, por Lo cierto. veo, anda de vivo en vivo, ¿no? Para despuntar el vicio desde el mismo lugar, pero a través de las cadenas de redes por todos lados. Sí, sí, Y usted sabe efectivamente. que como nuestro otro canal, donde hacemos despertares, ha sido bloqueado por Instagram, tuvimos Ah, que salir rapidito, entonces habilitar esta fuente, porque para nosotros es un gran honor, recién lo presentaba, ¿no? Como uno de los pioneros en las neurociencias, pero además, permítame que primero, cero protocolar, le dé un abrazo así virtual, porque basta del aislamiento, basta de que a la gente no más besos. No, no, vamos por el otro camino, ¿no? Del contacto, no solo total- visual, sino de este contacto corporal que estamos extrañando. Totalmente. Volvamos a ser seres humanos. Claro. Doctor, tantos caminos que ha investigado como pionero, investigador, orador, tantos libros publicados, pero últimamente parece que a las mujeres que tenemos algo debajo del cráneo, le estamos llegando muy duro al corazón, ¿no? Cuénteme un poquito. Bueno, en realidad, los últimos 10 años de investigaciones mías fueron justamente investigando cerebros de mujer. Pero analizando todo lo que ha ocurrido en la historia con mujeres que se han destacado por algún aspecto. Mira, yo pongo un ejemplo, desde Cleopatra hasta Malala, por tomar un espectro muy grande de mujeres científicas, Ujú. mujeres deportistas, mujeres de todas las ramas del arte, en fin, de todo tipo. Y sabes qué, me he dado cuenta que esta historia, y permíteme el término, demasiado machista que hemos vivido en estos últimos Y años, patriarcal, ¿no? demasiado patriarcal y te diría con otras dos características que luego te quiero explicar por qué. Demasiado asentadas en el poder autoritario, en el poder y la autoridad. Pero fíjate lo que está ocurriendo en el mundo hoy día, qué casualidad. Yo termino de sacar el libro y aparece esta realidad. Y miro los países poderosos del mundo, por diversas circunstancias. Miro lo que llaman el país más poderoso del mundo y me pregunto, ¿cómo le está yendo con ese liderazgo? Miro un país muy grande también en Sudamérica, muy grande. ¿Cómo le está yendo? Miro también en la vieja Europa, ¿cómo le va a Reino Unido? Y luego me pregunto, ¿cuáles son esas características y con qué lo comparo, con qué lo compadezco a esto? Y observo la experiencia de Jacinda Ardern en Nueva Zelanda. Y observo la experiencia de la primera ministra de Dinamarca. Y observo la experiencia de la presidenta de Taiwán, de Angela Merkel. Entonces digo, al fin, eso que estuvimos estudiando e investigando, ¿qué me dio como característica? Un ser humano que desde ese género, que lo veíamos lamentablemente como no tan importante y capaz Y como el empoderado, nuestro, ¿no? Débil, tal vez débil. le llamábamos el sexo débil. Claro. Pero eso, mira, eso es la demostración. ¿Sabes por qué le llamábamos el sexo débil? Porque antaño, hasta hace poco tiempo atrás en realidad, era la fuerza bruta la que predominaba. Ahora te Claro. pregunto, en lo de hoy,
en lo que estamos viviendo, ¿es la fuerza bruta lo que te hace predominar? ¿O tal vez será la inteligencia? ¿O tal vez será la capacidad incluso de superar la limitación de aquella cosa decisional, racional, lógica, secuencial y tener un poquitito más de intuición? Porque el cerebro femenino, con esa mayor conexión entre ambos hemisferios que tiene, ¿sabes qué característica decisional tiene? No. Lógica y creación al mismo tiempo. Razón y emoción en simultáneo. ¿Qué es lo que tiene Jacinta Arden respecto de Donald Trump? Capacidad de anticipación, intuición, inteligencia. Pero hay otra Pero cosa profesor, también. lo hemos tenido siempre. Lo que pasa es Correcto, que pero, todo ocurre en el momento perfecto, pero, ¿cierto? fíjate, Y en el pero despertar de este nuevo tiempo. bueno, justamente tu programa Despertar, estamos despertando. A ver, y el otro factor, lo acabas de decir, ¿has dicho algo de corazón? O, mira, ¿no es que la mujer tiene mayor empatía emocional? Y tal vez el mundo está requiriendo un liderazgo un tantito diferente, porque el liderazgo montado sobre la autoridad y el poder, yo no sé qué tanto logra que los millennials, por lo menos los últimos millennials, y más aún cuando entre los centennials, ¿cómo los vas a dirigir si quieres dirigirlo? Con aquella frase que teníamos, hacer que las cosas se hagan, para eso tengo el poder y el mando. O tendrás que ir a otra ecuación, hacer que se quieran hacer las cosas. A Con lo puro cual, corazón. Es lo que decimos, el camino es el amor. Y decía alguien por ahí, perdón que te interrumpa, por favor. que hay un camino no demasiado largo, tal vez de 40 o 50 centímetros, que va desde aquí hasta aquí, más o menos, donde habita mi corazón, que es el que más cuesta transitar, ese trazo tan corto, pero una vez que llegas aquí, ¡wow! ¡Qué descubrimiento! Y las mujeres en eso nos anticipamos, ¿cierto o no? Déjame decirte algo, que es uno de los últimos descubrimientos. Y tú, bueno, yo estoy lleno de bibliografía que tiene que ver con esto de neurociencias aplicadas, y uno de los últimos descubrimientos es el pequeño cerebro. ¿Sabes a qué le llaman el pequeño cerebro? No. Se han descubierto estructuras neuronales similares al del cerebro en el corazón. Y esto significa algo. No solamente que bajan, sino que suben. ¡Wow! Esto significa que la razón no es la prioritaria. Mira, hay un descubrimiento que lo hizo Dylan Haynes, que es un neurobiólogo del Max Planck de Berlín, que es increíble, porque lo ha hecho con resonadores y tomógrafos, y él descubrió que si tú estimulas a una persona, en realidad antes de que esa persona sea consciente de la estimulación, el cerebro se activó. ¿Qué significa eso? Esto significa que lo que tienes grabado en tu memoria te está influenciando en tu razón. Por eso se dice que el ser humano... Tenemos que no es lo mismo. un breve delay. A ver, Pero Néstor, querido profesor, tuvimos un delay. Repite ahí de nuevo, por favor. Se ha cortado el Wi-Fi. Estoy en Argentina, ¿eh? Por favor. Dylan Haynes, un neurobiólogo de Berlín, comentaba, ha hecho un descubrimiento importante utilizando resonadores, tomógrafos, sí, y ha descubierto que una persona cuando se la estimula para que tome una decisión, en realidad, instantes antes de ser consciente de la estimulación, su cerebro se activa. Esto evidencia que lo que se activó es una memoria que tiene grabada y que va a influenciar a la razón. Por eso decimos, el ser humano no es racional, racionaliza sus decisiones, que no es lo mismo. ¿Somos seres emocionales? ¿Somos seres emocionales? Somos seres emocionales que en definitiva aportamos a la razón la influencia de la emoción. No existe, mira, no existe decisión humana que no tenga una componente de emoción. Y te voy a decir ya por qué. En términos sencillos, siempre, ante un estímulo, uno activa una memoria. Y es la memoria la que te aporta el recuerdo, la consecuencia de aquello con lo que te está activando. Por ejemplo, un producto, por ejemplo, una relación, por ejemplo, una persona, por ejemplo, un paisaje, un país, etc. Te recuerda lo que viviste.
y te aporta las consecuencias de lo que viste, los resultados. Y eso es lo que te influye en la decisión presente. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se graba la memoria? Está comprobado que las memorias se graban más y mejor cuando se repite la experiencia. Y también cuando se le agrega emoción a esa experiencia. Entonces, las memorias con emoción se graban más profundamente y perduran más tiempo como tales y adquieren mayor probabilidad de surgencia. Y esa es la razón por la que nosotros decimos no existe decisión sin emoción, aunque no le reconozcas el mérito, porque la razón es muy autoritaria, pretende asumir todo el mérito, pero interiormente sentimos que hay que decir que sí o sentimos que hay que decir que no. Y esto es algo que me parece importante. Cuando decimos que la mujer tiene más empatía emocional, queremos decir que cuando la mujer graba en su memoria, graba con emoción, en mayor proporción que el hombre, con lo cual tiene más memorias perdurables. Por eso en Chanza los hombres dicen, una mujer no se olvida nunca del pecadito que cometí. Pero tampoco se olvida de las cosas importantes que grabó con emoción. Y por otro lado, en buena medida, todo lo que experimentamos y vivimos es un aporte a la generación de mayor y mejor entramado decisional para tener inteligencia. Esta es una realidad que tenemos que trabajarla. Yo te voy a ser sincero, no sabes lo que aprendí estudiando estos últimos años el cerebro de la mujer para concluir en este libro Únicas, que para mí fue un antes y un después en esto. ¿En serio? Después de tantos años de investigación, con todos los terrenos que abarcan las neurociencias, descubriste que nosotras debajo del cráneo tenemos mucho más que algo que se llama cerebro. Mucho más que eso, emociones. Claro, estaba todo ahí. ¿Sabes por qué? Porque yo he nacido y he vivido gran parte de mi vida en la machista experiencia de las décadas que pasaron, donde se nos decía, claro, el cerebro de la mujer es más pequeño en tamaño, el cerebro de la mujer pesa menos, con lo cual tiene menos. Craso error. Lo que importa son las cantidades de conexiones neuronales, y como la mujer tiene mayor cantidad de axones que conectan entre neuronas, tiene mucho más base para la inteligencia, tan simple como esto. Wow. Es la razón por la que me decidí a montar gimnasios del cerebro, que es lo que estoy haciendo, entrenando a las personas, varones inclusive. Maravilloso, me quiero anotar. Te juro, mira, primero quiero agradecerte que me hayas invitado a participar de esta gira, por así decirlo, itinerante que va a cubrir, claro, a nivel virtual, las Américas, Europa y también espero que Asia, si la llegamos a traducir al inglés, de Únicas. Me parece que es súper importante. Yo elegí el bienestar dentro de lo que es mi ponencia, porque soy una coach en Mindfulness Zen y veo la importancia que le das también a la meditación, cosa que me parece fundamental. Hoy vi una nota tuya donde decías realmente ya no se puede vivir sin estar en el estadio de la meditación, porque no es solamente 10 minutos a la mañana, a la tarde, es vivir en un estadio meditativo, ¿no? Totalmente. Mira, déjame decirte dos cositas porque me has motivado a ampliar sobre esto y ojalá en Instagram se duplique a 2 horas. Pero, ¿sabes qué? La meditación ayuda a equilibrar emociones. La meditación metódica, regular, por un periodo de tiempo no tan prolongado, en un par de meses, todos los días, por cierto, que es lo que hacen mis alumnos, tienen toda una ejercitación que deben cumplir todos los días. Adquieres una capacidad de no estresabilidad, porque sabes que el cerebro restringe funcionalmente toda la estructura neuronal, decides con menos riqueza. Ahora, hay otro tema que me parece importante, muy importante, y te voy a hacer un parangón. En el estado meditativo, similar al estado de sueños, trabajas sobre todo tu entramado neuronal de todas tus experiencias y memorias. Y eso te permite tener más creatividad. Y te voy a dar un ejemplo concreto. El principal inventor del siglo pasado, Albert Einstein, premio Nobel, por cierto, ¿sabe cómo explicó en su autobiografía el por qué y cómo inventó?
Me pasé semanas, meses, años estudiando este tema. ¿Qué hizo en lenguaje neurocientífico? Hago una venta. Estimuló el cerebro a mayor y mayor cantidad de conexiones neuronales. Pero eso no es inventar. Eso es incorporar información y hacer un entramado neuronal. Y luego dice, cuando explicó el invento, soñé que cabalgaba en un rayo de luz. Los dos factores importantísimos. El sueño es entrar en un estado intuitivo de creación, similar al que adquieres con la meditación. Tal cual. Estado intuitivo de creación. Y por cierto, agregamos una cosa. Soñé que cabalgaba en un rayo de luz. La fantasía que te motiva a una creación de una conexión adicional en tu sistema neuronal. Y ese es el invento, ese es el momento eureka. Por cierto, en este mundo exageradamente racional y restrictivo en el que vivió Einstein, que perdura en mucha medida, tuvo que pedir auxilio. ¿Y sabes lo que escribe? Tuve que pedir a mis colegas que me ayuden a explicar racionalmente lo que había inventado en sueños. Entonces, tenemos a nuestra mano la posibilidad de ser creativos, de ser más inteligentes, incluso intuitivos. Por cierto, esto es el desafío que vienen con estos nuevos tiempos. Yo he trabajado con muchos empresarios a lo largo de muchos países. Y en esos países me he dado cuenta que trabajando con ellos, muchos de ellos empezaron a hacer meditación diaria. Yo tengo casos muy interesantes. Más aún, en algún momento me invitaron a entrenar cerebralmente al presidente de un país. Obviamente no puedo decir cuál es por razones obvias de privacidad. Obvio. Pero el tema es que necesitan una nueva generación de habilidades y darse cuenta que muchas veces tenemos que desanclar del conocimiento aprendido ya obsoleto. Claro, Néstor, este es el camino, yo creo, de lo que uno aprendió en lo personal, te digo, desde el budismo zen, ¿no? Que es desaprender lo aprendido para de a poquito, cada día, llenar la mochila con un poquito y a la noche se deja, se medita. Yo vivo 6, 8 meses por año en monasterios budistas, me retiro y he elegido el camino del budismo zen estos últimos años porque me liberó muchísimo. Es absolutamente liberador, es absolutamente, porque creo que entramos en una etapa, en una era, no sé si llamarlo cambio de paradigma o no, no es mi especialidad, yo simplemente soy una periodista y una mujer que vive con alegría su mejor aquí y ahora, pero vamos a tener que volver al corazón y al espíritu. Me parece que el resto se va a quedar fuera del sistema, porque el sistema está cambiando y como tú dices, requiere de corazón y de amor. Por supuesto que todo esto hay que entrenarlo. También para entrenarte en meditación necesitas tiempo. No es que te sientas y llegas a enlightenment. Todo esto es un proceso y tú lo sabes. Pero, wow, este es el camino, ¿no? Mira, a mí me pasó, ya que dices este tema de tus periodos de retiro y de práctica, de la verdadera práctica, a mí me pasó también con los viajes a la India. Yo viví experiencias maravillosas en la India, que fueron, yo marcaría etapas, son vidas diferentes. La de antes de la India, la de después de la India, la de antes del libro de la mujer, la de después del libro de la mujer. Pero en la India yo he aprendido cosas apasionantes, fuera del esquema occidental, pero tan importantes. Por eso digo que hoy día yo aplico siempre una metáfora. Nosotros veníamos creciendo con un crecimiento creciente. Ay, me gustó mucho eso, crecimiento creciente. Pero sin embargo, fíjate, esto me pasó a mí en una conferencia que di en Madrid cuando Antonio Damasio también participó de esa conferencia y tuvimos luego una tertulia muy interesante, muy interesante. Lo que decía Antonio es, venimos con un crecimiento creciente, pero cada tanto el ser humano produce un salto cualitativo. Además del crecimiento creciente, un salto. Y yo le pregunto, pero Antonio, ¿cuál fue el último salto que produjo la humanidad? ¿Sabes lo que me dice? En algún momento histórico, que tú bien sabes, me dice, algunos chimpancés se transformaron en hombres y ese fue el último salto cualitativo importante. Wow. Y me dice, y en pocas décadas, esto fue hace un par de años atrás, en pocas décadas se va a producir otro salto cualitativo más importante que aquel.
Entonces yo le digo, Antonio, a los descendientes de los chimpancés de aquella época, que no se transformaron en hombres, a esos descendientes los vamos a ver a los zoológicos. Te pregunto, los actuales seres humanos que no saltan a aquello que tú dices que va a ser ese nuevo nivel, ¿dónde van? ¿Cómo hacemos? Y eso es lo que a mí me ha apasionado, porque si tú observas, se está produciendo una masa crítica. Yo tengo la fortuna de poder observar el cerebro de niños, por ejemplo. No tiene nada que ver con el nuestro en esa época. Increíble. Porque ¿Cómo además tiene viene la posibilidad. reseteado ese cerebro de los niños, Néstor? Es increíble. Mira, perdona la referencia, pero yo tengo lo que más quiero en esta vida, una nietita de 5 años. Yo uno de 7. ¿Sabes qué? Yo no lo puedo creer. Está bien que su madre, mi hija, ha recibido alguna influencia mía, por cierto, en este tipo de temas, pero tú no te imaginas lo que es. Que te conteste en inglés 5 años. Que te entienda absolutamente todo. Claro, tiene la posibilidad de estimulaciones variadas. Esos cerebros adquieren una masa crítica que en algún momento van a ser muy diferentes al nuestro. Qué bueno. Y esto es apasionante. Entonces, en esa línea, yo estoy trabajando en temas, por ejemplo, que he aprendido un poco de la mujer. Y te voy a explicar por qué este detallito. El hipocampo de la mujer, que es un órgano del cerebro límbico, es más grande. El hipocampo, más grande que el del hombre, el hipocampo tiene que ver con aprendizaje y memoria, lo cual es importantísimo. Si es de volumen mayor, además más activo, la mujer estimulada, cuando estimulas el hipocampo, aprende más y memoriza mejor. Pero hay un regalito. Hace 10 años se investigó y se descubrió que estimulando determinadas zonas del cerebro se produce lo que se denomina neurogénesis, nacimientos neuronales nuevos. ¿Esto significa rejuvenecer el cerebro? Wow. Y entonces empecemos a pensar que si además de activar mejor el cerebro, haciendo ejercicios, como para que actives, por ejemplo, el hipocampo, además generas neuronas nuevas. Podemos, todos, tener quizá algún rastro de la edad cronológica en el rostro, pero el cerebro tiene otra edad. Maravilloso. De hecho, Yo he está visto los estudiado. ejercicios estos, Néstor, donde tú estimulas a hacer esta gym cerebral. Y digo, ¿habrá edad para esto? Cuando lo tenga hoy como invitado le voy a preguntar, ¿hay edad? ¿Hay un límite de edad? No. Mira, se ha descubierto que incluso los adultos mayores, y estoy hablando de más de 75, 80 años, también producen neurogénesis. Y te voy a decir, uno de los ejercicios tan simples que hacemos en el gimnasio, que hacemos hacer en el gimnasio para esto, es el que yo hago. Por eso pretendo, y no muy en broma, decir que lo que yo revelo aquí no es la edad que tengo adentro. Solamente hacer ejercicios aeróbicos, caminata, 45 minutos por día, eso te activa el hipocampo. Esto Ay, significa que activas la generación de neuronas nuevas. pero qué maravilla lo que me estás diciendo, porque hace algunos años, como 10, un médico, un homeópata argentino, el doctor San Martín, me dijo, Gorbato, vos que viajás tanto por el mundo, tenés que salir a caminar más. Y le dije, ¿pero cuánto es más? Me dijo, mira, empezá por 2, 3, 5. Bueno, yo me camino cada día 10 kilómetros. Ah, qué 10 bueno, qué kilómetros. bueno. Y 10 kilómetros por día han sumado 300 por mes y así casi me he caminado medio planeta. Te digo sinceramente, lo hago todo caminando y con mochila. Yo ya tengo 63 años, Néstor. Por supuesto que aquí se ve la edad y aunque uno se arregle un poquito, igual, pero esto que tanto me interesa como Correcto. el corazón, quiero mantenerlos jóvenes, Mira, vitales. mira, una experiencia concreta. ¿Sabes qué? Yo he detectado en Alemania, hay 2 empresas que se dedican a alquilar directivos de finanzas, de comercialización. ¿Sabes qué son? Pensionados, pero no jubilados de la vida. Que Claro. alquilan por 6 meses, por un año, y están absolutamente activos. Y con la memoria de los años de experiencia que tienen activa. ¿Te imaginas eso?
Maravilloso. Es apasionante, es apasionante. La verdad es que hoy día se está descubriendo cada cosa, diariamente, semanalmente se descubren cosas nuevas. Mira, por ejemplo, perdóname, pero me apasiona este tema. Me encanta y además me apasiona como me lo explicas. Para mí, que de neurociencias nada, digo, me la haces fácil, por eso te sigo hace tanto tiempo y te admiro. Haces fácil lo que para nosotros es complicado, simple, dinamismo, eso, actividad y además pasional, eres muy pasional con lo que entregas. ¿Eres pasional en la vida también? Sí, A ver, ¿no? es que esto me apasiona y todo lo que me apasiona lo hago así, lo hago con pasión, porque realmente no lo puedo hacer de otra manera. Si no, tal vez estaría diciendo lo que dice un libro. Yo no digo lo que dice un libro, digo lo que aprendí, lo que experimenté. ¿Sabes? Mi conejito de Indias primero soy yo mismo. Luego haré investigaciones con instrumentos en determinadas instituciones y demás, pero el primero soy yo, ¿eh? Porque necesito vivirlo para poder transmitirlo mejor. Y sí. Pero uno de los temas apasionantes que te iba a decir es que se ha descubierto ya hace un par de años, no mucho más, es que los cerebros humanos que trabajan en equipo, en grupo, incluso los grupos sociales, sincronizan sus cerebros. Sincronizan sus cerebros. Esto significa que comienzan a sentir al mismo ritmo. Hay una interinfluencia energética. Hay una interferencia energética fuerte. Por eso se están redefiniendo las pautas del liderazgo, porque se requiere esa capacidad de sincronía. Y esa capacidad de sincronía en el funcionamiento grupal, que no necesariamente tiene que ser presencial, porque también a distancia hay funcionamiento de grupo, con conexiones como esta, por ejemplo. Por cierto, fíjate, ahí el liderazgo tiene que comprender, con la metáfora de la orquesta. El que dirige una orquesta, ¿presta atención al solista? Sí. Pero ¿sabes qué? En la ejecución de la sinfonía, es tan importante el solista como el último ejecutante de un par de segundos, porque ese ejecutante que no lo hace bien arruina la sinfonía. Por eso es tan importante considerar todos los aspectos, todos los instrumentos y todas las ¿Y personas. cuándo vamos a funcionar en sincronía con esta madre tierra maravillosa que nos alberga y que tan poco hemos cuidado? Hemos sido los grandes depredadores, ¿eh? Bueno, yo creo que esto que está ocurriendo es una advertencia, un golpe que nos está haciendo reflexionar. En muchos países y en muchos ámbitos están habiendo un darse cuenta muy fuerte de todo esto. Yo tengo la esperanza, tengo la expectativa incluso de que esto que ha costado y sigue costando tantas vidas no va a ser en vano, porque está dando a luz a otra realidad, a otro mundo, el mundo que nace, que ya está naciendo, sobre las cenizas del que ya se hizo obsoleto. Es un mundo diferente, es un mundo distinto. Si estamos diciendo que necesitas tener emoción para poder conducir lo que quieras conducir, ya ahí no va a haber esa ecuación de razón que hay que la polución no importa, que aquello no interesa. Va a haber otra realidad, está habiendo ya otra realidad, otra consideración. La gente a nivel general está pidiendo y está logrando pasos agigantados en esto. Yo creo que esa es la esperanza con principio de ejecución que ya estamos viviendo. Es muy Porque, importante esto, es muy importante, Néstor, es muy totalmente. importante. Pero además, Y además con las otras especies con las que compartimos este planeta, ¿no? También. totalmente, totalmente. Yo en eso, mira, tengo una gran preocupación porque hemos destruido también otros mundos que conviven con el nuestro, otras especies. Hemos destruido mucho, demasiado, y eso trae un karma. Yo me acuerdo una de las investigaciones que estuve incluso trabajando últimamente, siquiera refiere a animales. Fíjate lo que es esto. Si tú le cortas una hoja a una planta, al día siguiente aparece con ese mismo cuchillo frente a la planta, midiendo con sensores a esa planta, se produce una reacción. Claro. Estamos interconectados, muy interconectados, más allá
de la fuerte interconexión humana que tenemos. Ujú. Y eso nos está dando pie a otra cosa. Yo creo que están haciendo también otros conocimientos científicos. Desde hace un tiempo y a raíz de algunas experiencias yo empecé a trabajar muy sutilmente con un tema. Hoy todo este anaquel de este costado de mi biblioteca, aquí hay como 5.000 ejemplares de mi biblioteca personal, tiene que ver con física cuántica. Ay, me imaginé que íbamos por ese camino. Sí, sí, sí. Vamos por ahí, profe, ¿Sabes por, vamos. ¿Sabes por qué? Nuestro pensamiento, tu pensamiento, mi pensamiento tiene energía. Ujú. Se demuestra muy fácilmente. Si tú vas caminando y le clavas la mirada a la nuca de una persona que va adelante a 2 metros, 3 metros tuyo, se da vuelta a los 10 segundos para... ¿Qué ha pasado? Te has enviado energía. Anoche, justamente, en una gran meditación del cierre de un programa de desafío de entrenamiento cerebral, les hacía hacer a los chicos, hombres grandes, había de 10, 12 países, un entrenamiento con esto. ¿Por qué no mejoras la relación? ¿Por qué no mejoras la relación con fulanito que estás peleado, con mecanito que estás en dificultad? ¿Sabes cómo? Porque Sí, además es una cuestión de espejo, yo creo también, ¿no? Lo que veo en el otro que me molesta es lo mío, no vamos a darle es mucha que ese es vuelta. el tema, ese es el tema. Si tú lo englobas con tu energía, pero además diriges tu energía con una emoción positiva, la situación cambia. Salió no puedo decir muchos datos, pero es una directora de una cámara comercial importante, Marjorie, que me dice lo siguiente, ¿sabes qué? Anoche, ¿eh? ¿Sabes qué? Yo tenía un divorcio de hace 11 años. No nos hablábamos, ni siquiera para la cuota alimentaria de nuestra hija. ¿Sabes qué ha ocurrido? Pudieron volver a hablar. Estamos hablando, y bien, y todos los días, y preocupado por cómo está mi hija, cómo está... Yo lo que te digo es lo siguiente, creo Darnos que cuenta de que somos uno en todos mira, los órdenes de la vida. mira, y ahí voy, Ese es el despertar. el otro tema de la cuántica aplicada. Fíjate qué interesante. En tu tema de la meditación incluso, en cuántica está demostrado que no hay tiempos. Es decir, en la cuántica no hay pasado ni futuro. Hay un tiempo presente y punto. No hay espacios, no hay distancias. Y tampoco hay estanqueidad individual. No hay individualidad. Ahora, en meditación no tienes tiempo, No, no tienes espacio no. y no eres estanca No soy individualmente. mis pensamientos, no soy nada, soy silencio. Con el silencio Efectiva, soy todo. efectivamente, entonces, es la razón porque hay una unión entre los conocimientos de la cuántica, a veces muy complejos, pero hay que reducirlos, simplificarlos, y lo que es una vida humana. Y Pero el cuando estado, hablamos, pero Néstor, perdón que te interrumpa, cuando hablamos de la cuántica, hace muchos años, ¿te acordás de Gallet? Hablar del doble cuántico, que uno en ciertos trabajos lo mandaba a su doble cuántico a tocar ciertas cabecitas o almas que necesitaban por ahí despertar. ¿Cómo entiendo esto entonces? a ver, en primer lugar, ¿eran las cabecitas de otros o es una cabecita conectada con la tuya? Primer, Conectada con la de uno, por supuesto, primer siempre. punto. En definitiva, es parte de esa cabecita, eres parte de esa cabecita. Claro. En definitiva, somos partes de un todo, que no funcionamos separadamente. Pero lo más importante para mí en este aspecto es esas técnicas que hay de visualización creativa. Ujú. ¿Qué significa visualizar creativamente? Esto significa visualizar la creación de algo, tu imaginación. ¿Cuánto falta para que todos creamos, como yo lo creo y como supongo rápidamente que tú también lo crees, que cuando tú sueñas algo, visualizas creativamente algo, estás apostando, aportando energéticamente a que ese algo se precipite en realidad? Lo tengo aquí, lo tengo aquí, lo tengo aquí. Correcto, correcto. Ahora eso no empieza a ser la precipitación cuántica. Y esa fue una de las experiencias sin explicación cuántica que yo viví en la India. Colapso cuántico. Bueno, palabra
compleja, precipitación de realidad. Pero además experiencias muchas, que uno vive. Pensé en tal persona y me llamó por teléfono. ¿Pero qué es esto? ¿Es una casualidad? ¿O es Llegará una el momento, causalidad? causalidad, porque yo creo que llegará el momento, fíjate tú, en que nos vamos a comunicar casi sin palabras. ¿Te Bueno, pasa después de un estado meditativo largo, que tú quieres comunicarte después del silencio con tu lama, con tu venerable, con tu rinpoche, tanto sea como tú dices India, en mi caso Vietnam, Tailandia, y te entiendes solo al ver el estado vibratorio que quedó, nos reconecta. No hay palabras ya. totalmente, totalmente. ¿Sabes que hay experiencias de la CIA americana en transmisión a través del pensamiento? Ah, no, Pero no. más allá, a mí me ha ocurrido. Yo tengo una colaboradora mía que colabora conmigo, fue una correctora McGraw-Hill importante, que dejó y trabaja conmigo desde hace 35 años. No la llamo por teléfono. Tampoco le mando mucho mail. Sabemos lo que piensa uno y el otro. Muchas veces, por ahí digo, pregunto y me dicen, ya te contesté. Me tiento a mirar el mail. No, ya te contesté de otra manera. Sí, claro, ¿Se entiende lo que quiero decir? absolutamente. Mira, Hay ahí mucha vienen las capacidad. preguntas. Ahí te escriben, ¿ves? Sería genial aprender cómo hacer esas conexiones, el estado vibratorio, con lo que se quiere, para que no pasen tantos años para conseguirlo y tanta cháchara, porque el mundo ya no tenemos tiempo. Todo es muy rápido, todo es muy Absolutamente. rápido. Pero entonces, embarquémonos en los ejercicios que eso te producen. Yo te estoy diciendo, en 2 meses adquieren meditación regular, metódica, diaria, adquieres la capacidad Ujú. de no ser estresable. Pero más aún, tienes que limpiar tu cerebro. Y voy a un detalle, porque si están preguntando esto, bueno, a los ejercicios vamos. Todas las noches nosotros revisamos, ¿te acuerdas o no? Del sueño que has tenido, pero revisamos todo lo que te ocurrió en el día. Sobre la plataforma de todas tus memorias, porque es toda tu plataforma metaconsciente, no consciente, inconsciente o subconsciente, como lo quieras llamar. Ahora, durante el día has tenido experiencias positivas, pero también negativas. Conflictos, Ujú. problemas, dificultades. Ahora, en la noche revisas todo eso, lo que te ocurrió en el día, bueno y malo, sobre la plataforma de todas tus memorias. Las reestructuras. Con lo cual, empecemos a ejercitarnos en serio entonces. No le podemos tirar un balde, un pote de basura al cerebro todas las noches. Un No. pote de basura de experiencias negativas. Con lo cual, ¿qué hacemos para trabajar eficazmente con nuestro cerebro? Pues empecemos a trabajar en serio. Hay que resignificar experiencias negativas todas las noches para evitar tirar ese pote de basura al cerebro. De esa manera tendrás una capacidad, entonces, al día siguiente, positiva Y creativa. y creativa. Pero además, hay que gobernar la actitud con la que comenzamos un día. O nos levantamos con el noticiario o el periódico, y perdona, tú eres periodista, pero Yo no escucha, trabajo en ninguna medio hace 30 años y me corrí, soy una marginal ahora. Hago porque hoy esto que me gusta. No, no, no. de los televisores, lo No, único que no. miras es la No. cantidad de muertos y la cantidad de contagiados. Por eso uno sale de la zona esta que vibra tan bajo, que es el miedo. Yo Correcto, me correcto. cuido, me protejo, pero no tengo miedo. Pero ¿qué No pasa? tengo miedo. No tengo ¿Qué apego. pasa? ¿Qué pasa si te levantas primer minuto, y eso lo hacen todos mis alumnos, primer minuto del día, ¿sabes qué hacen? 1 minuto. Se ríen frente al espejo. Ah, es genial. Endorfina en el cerebro, producen una hormona por el mero accionamiento muscular facial, si es que no tienen ganas de reírse naturalmente, que lo fuercen. Endorfina, dopamina al cerebro, cambia la actitud de la persona, cambia la disposición de la persona. Pero sabes, cambió tu actitud, cambió tu disposición. La persona que vive contigo, tu pareja, En te va la a ver calle, sonriente y en la cambia calle. también. Se, Absolutamente la vibración entre se todos. contagia, pero ese Una, contagio hace que dibuje en él una sonrisa y esa sonrisa te influye a ti mismo y produces un círculo virtuoso. Y es sales maravilloso. a la calle y produces lo mismo. Pero además, la sonrisa no solamente endorfina y pone dopaminas a tu cerebro, te da más capacidad de atención, de creatividad. Por eso decimos, un cerebro alegre, un cerebro feliz, es más inteligente.
tiene más inteligencia y esto está demostrado. Pues yo digo, hay ejercicio, mira, yo he tenido que hacer un esfuerzo inmenso desde una carrera inicial en la universidad que no tiene nada que ver con lo que hago ahora. Tuve que ir de 40 años a la universidad de nuevo. Y un esfuerzo para entender todo esto. ¿Qué habías estudiado? ¿Qué habías estudiado? Cuéntame. Había estudiado economía. ¡Wow! Más racional y lógico imposible. Tuve que ir a estudiar neurociencias cognitivas luego, psicobiología del comportamiento en la Universidad de Salamanca, en Barcelona. Hacer la vida de nuevo. Porque me di cuenta que en la lógica cerrada, en la racionalidad cerrada, no estaba la solución. Pero ciertamente a mí me quedó entonces, luego de esa experiencia, que en esa época era neurólogos puros y duros, no había forma de otra. De salir. Pero ¿sabes qué? A mí me quedó entonces esta impronta. Hay que explicar en sencillo para que la gente que no es especialista lo entienda. Porque esto es un mundo para todos, no solamente para los súper especialistas en el tema. Esa es la razón por la que busco ejercicios simples. ¿Qué más simple que reírte? ¿Qué más simple que si no puedes reírte, acciona los músculos faciales de una sonrisa, aunque sea forzada? ¿Qué más simple que caminar 45 minutos por día? Y más. Hay que aumentar la percepción. Porque el alimento del cerebro no es solo lo que ingieres por la boca. El alimento del cerebro es la información. Es aquello que percibes. Ahora, tú me dirás, y sí, todos nacimos, o la mayoría, con la vista, el oído, el tacto, el olfato, el gusto. Pero hay que hacer crecer los sentidos, creo, ¿no? Correcto. No solamente hay que ver, sino mirar, actitud proactiva de captar más cosas. Hay que escuchar. No solamente oír, sino escuchar. Bueno, eso te lo dice el estado meditativo. Cuando tú estás haciendo algo, pues que lo haces. Claro. Si tú comes, comes. Si limpias o barres, barre. Cuando la gente ve en los monasterios que están barriendo horas y horas, la verdad, están barriendo, pero están meditando en movimiento. Por eso te digo, el estadio meditativo no pasa por los 10 minutos, 15, que ayuda un montón, ayuda un montón. Sí. Es el darse cuenta, es el despertarse a esto correcto, que tú dices. Correcto. La inmovilidad no es la única forma de estar en el estado meditativo. Absolutamente, absolutamente. Pero una vez que, fíjate, una vez que aprendes a percibir, tienes un abanico mucho más amplio de alimentación posible de tu cerebro. ¿Cuál es la segunda etapa? Desarrollar el foco atencional. ¿Y cómo hago? Porque tienes que entrenar a tu cerebro a que captes aquello que quieres. Por ejemplo, ¿por qué tengo esto aquí yo? A ver. Porque este es mi objetivo. Claro. Este es un cerebro. Esto tengo que tenerlo como foco, porque esto es lo que me importa y me interesa. Y la verdad es que si tú no haces eso, vas a ir al televisor y tendrás lo que hay en el televisor, y no es todo bueno, por cierto, y vas a ir a tal o cual. Entonces, eliges a qué prestarle atención. ¿Sabes por qué? Porque aquello a lo que le prestas atención es aquello en lo que vas a estar pensando. Y aquello en lo que piensas, ahí va tu neuroplasticidad, tu cambio cerebral. Con lo cual, de la conducción, liderazgo de tu atención, depende hacia dónde va tu cerebro. Porque además yo no soy mis pensamientos tampoco. Totalmente. Pero puedes decidir qué pensar también. Yo decido qué pensar. Entonces, esa frase debe complementarse con esto. Hay que conducir los pensamientos. Y para conducir los pensamientos hay que decidir a qué prestar atención. ¿Y qué prestar atención? Significa también empezar a enriquecer. Que una experiencia no sea una sola experiencia, que sean varias experiencias. ¿Y eso qué te da? Que las experiencias sean experimentadas por ti desde los distintos puntos de mira. Y va a ser más rico esto. Porque por eso es como reinventarte cada día, ¿o no? Es renacer. Totalmente. Es reinventarte. Y esto es lo que te da esta juventud y estas ganas y este deseo y ¿no? Esta actitud de amorosidad de compartir que tienes. Pero que además se traslada a la vida real. Fíjese lo que ha pasado. Yo he tenido mucho contacto con algunos psiquiatras que trabajan en el estado de Miami, en el estado de Dade, en Miami. Trabajan en los estados judiciales. ¿Sabes qué está pasando en algunos estados judiciales? Los jueces no reconocen valor en el testimonio de personas que han sido testigos de un accidente, por ejemplo. ¿Sabes por qué?
No. porque la memoria humana se actualiza permanentemente. Oh. Entonces, tú has tenido una experiencia, pero como vives otras a posteriori, y algunas de ellas vinculadas a eso que te ocurrió, central o colateralmente, entonces actualizas. Y tú hoy piensas con una memoria corregida respecto a lo que ocurrió. Entonces, no eres fiel testigo. El ser humano Claro. actualiza. Usted dirás, eso es un problema porque la memoria... No, y eso es una gran ventaja, porque, como tú has dicho recién, te recreas permanentemente. Yo acostumbro a decir en un extremo, la persona que se va a dormir con un determinado cerebro se levanta con otro. Porque son memorias actualizadas producto de la reestructuración que el sueño se produce. Por eso digo, cuida el cerebro que van a hacer mañana resignificando las experiencias negativas en la noche, antes que sea tarde. Y Y tiene que, algo que ver, perdón que te saque de tema, pero tiene algo que ver también la alimentación sí, consciente, ¿sí? Tiene que ver, ¿no? También, totalmente, claro. totalmente. ¿Cómo influencia todo esto? A ver, cuéntame un poquito. A ver, hay determinados alimentos con determinadas características que favorecen al cerebro humano. Yo te voy a hacer claro con una experiencia mía, muy concreta. Después de uno de los largos viajes a la India, y esto a más de uno no le va a gustar, pero lo voy a decir porque pretendo ser totalmente sincero, yo me hice vegetariano durante un tiempo. Yo me sentí con un cerebro mucho más ágil, más liviano. Pero ¿sabes lo que ocurrió? En esa época mi hijo mayor, estaba en el anteúltimo año de su primaria, es decir, tenía, no me acuerdo, 11, 12 años por allí. Tal vez por influencia, por invitación, se hizo vegetariano también. Todo el año. ¿Sabes qué hizo a final de año? Chico de 11 años. Se rindió libre todo el año siguiente y se pasó al secundario directo. Wow. Dirás, es una casualidad. Yo no sé. Me parece que es una causalidad. Yo creo en las causalidades, Y sí. esto, de alguna manera, me lleva a mí a esta reflexión. En definitiva, tenemos que cuidar lo que ingerimos y cómo ingerimos. Una alimentación que tenga que tener, obviamente, cierta consulta, en el caso de que tengas alguna situación médica, obviamente eso es importante que lo hagas. Pero si se hace, variar. Si, yo no digo evitar totalmente, pero si reduces la ingesta de determinado tipo de alimentos, y obviamente algunos de ellos de los que más de uno está pensando que yo no hice por ser vegetariano ese tiempo, te da pesadez. Efectivamente te concentra tu energía sanguínea en procesos digestivos. Y te voy a decir algo que a mí me quedó grabado de mi experiencia en la India. El estrés animal de su sacrificio Nosotros lo no, recibimos. no perdura. Y eso es una preocupación que a mí me ha quedado, más allá de que, voy a ser sincero, no es que yo sea hoy estrictamente vegetariano, pero la verdad que no me da gusto ya Ujú. una ingesta tan repetida. Estoy en un tiempo muy parecido al tuyo, de haber sido vegetariana y vegana tantos años. Sí, Estoy en un camino donde a veces le mezclo tal vez un poco de proteína, pero cuidadosamente. Y totalmente. sí, ¿no? Y en horarios. Estoy acostumbrada, por ejemplo, te cuento lo que a mí me funciona, a ver si a la gente también le sirve. Yo desayuno después de meditar a las 4 de la mañana, que es mi Correcto. primera meditación. Y después tengo una sola comida al día. Muchos médicos me lo han criticado, he hablado con muchísimos, me dicen no es bueno nutricionalmente, pero mi cuerpo se acostumbró a que 3, 4 de la tarde es mi comida fuerte. Como se hace en los monasterios, no hay tiempo para volver a cocinar para tanta gente. Y a la noche te puedes tomar un té, una fruta, algo así. No es malo para esto, ¿no? Alimento para mi cerebro que yo solamente le dé 2 veces por día de comer, ¿no es malo? Mira, yo te digo honestamente lo que no solamente practico, sino que sugiero que se haga. Primero, aumentar la frecuencia y reducir la cantidad de ingesta por vez. Esto significa reducir el volumen por cada unidad de ingesta. Pero ciertamente que, ¿sabes cuál es el principal orientador de esto? Es tu propio cuerpo.
Claro. Porque si tú has adquirido una costumbre, un hábito, bueno, respeta tu hábito, que es a lo que has acostumbrado a tu cuerpo. Yo, en términos generales, para quienes como inicio de una experiencia diferente me preguntan, les digo esto, y más aún, lo que está demostrado neurocientíficamente también, sobre todo en la sociedad suficientemente alimentada, para llamarla de alguna manera, reducir la alimentación en algo así como el 30% mejora un poco la capacidad cerebral, la agilidad cerebral. Wow. Y la ocupación. Fíjate, yo te voy a traer como referencia algo complementario a esto. Tienes que estar ocupado en algo, tienes que estar teniendo algo que hacer, que te guste hacer. Y te voy a dar una referencia. Yo trabajé en Suecia, en Uppsala, al norte de Estocolmo, en una época en que tuve que ir a dar programas de allí. Y hay un paper científico que es conocido, publicado en una revista científica muy importante, de una experiencia que hicieron con los jubilados. ¿Sabes lo que hicieron? Tomaron 2.000 jubilados, como son los suecos, sin problema de presupuesto, 2.000 jubilados, esos maravillosos shoppings que tienen para los jubilados con sus habitaciones privadas y demás. Los dividieron en dos grupos. Al grupo A, de 1.000 jubilados, fueron uno por uno y les llevaron un plantín. Y le dijeron, bueno, este plantín lo vamos a colocar en tu balcón, pero todos los días vas a tener que ocuparte de él. Vas a tener que hablarle, vas a tener que regarlo. Más, tendrás que ponerle música adecuada para su crecimiento. Tienes que ocuparte de él. Fueron al segundo grupo de los otros De los 1.000 1.000. y le dijeron, bueno, acá hay un plantín. Pero no te preocupes, vendrá una enfermera 4 veces por día que le va a regar, le va a poner, le va a hablar, le va a poner música, etcétera, etcétera. Evaluación a los 5 años. 30% de sobrevida en el grupo A. Creer o reventar. Wow. Y eso es importante, muy importante. Wow. A la edad que quieras, porque el que decimos tiene 80 años, tiene que irse a la casa y sentarse en la plaza todo el día mirando quién pasa. Mira, no. Porque un cerebro que no se siente útil, que no tiene algo de qué ocuparse, pierde sentido de la vida. Y estas son demostraciones científicas, insisto, publicadas en revistas científicas de renombre. Son experiencias que hay que tener en cuenta. Por eso digo... Profesor, ahí, decime esto y ahora te digo con lo que venimos, dale. A ver, tenemos que ocuparnos, autorresponsabilizarnos de nuestro cerebro, de nuestro cuerpo también, porque somos responsables y además de nosotros depende. No existen algunos elegidos que tienen más capacidad y más inteligencia. Es elección de algunos el serlo. Este es el desafío. Y vamos a pasar del creer al ser, porque yo digo, si tú lo crees, lo creas. Correcto. ¿No es cierto? Entonces también lo podemos aplicar. Tú sabes, son 60 minutos, quiero agradecerte enormemente, tanta sabiduría, tanto estudio, toda una vida dedicada, pero además a esto, como decía recién la gente y los comentarios, de hacernos fácil el camino a una vida mejor para poder pensar y activarnos con esta máquina psicotrónica que nos han prestado, este cuerpo, para esta experiencia humana que es mágica, que es única y que es gloriosa y que a veces te das cuenta cuando ya miras para atrás y te queda menos para adelante de lo que ya viviste para atrás, digo yo. Entonces, uno es como que se quiere acelerar y disfrutar y permitirse todo esto. Así que te quiero agradecer, te quiero realmente invitar a un nuevo encuentro, si es posible. Yo sé que tu agenda está a full, pero bueno, me encantaría otro encuentro en agosto contigo. Te he sacado del neuromarketing, que es espectacular. Te quise llevar a otro terreno donde somos únicas, también donde todos somos únicos y especiales. Te quiero agradecer enormemente tu tiempo y los minutos que quedan, todos tuyos, Néstor, dale. No, al contrario, yo te agradezco porque además a mí me apasionan estos temas y tener una persona que está en el mismo nivel de vibraciones interesada en estos temas, a ver, qué mejor. Así que el día que quieras y cuando quieras con esto. Y has dicho algo que a mí me gustaría dejarlo como una reflexión final. Has dicho algo de experiencias humanas.
Pues yo tengo una frase que cambia un poco el paradigma. A ver. ¿Somos humanos con algunas experiencias espirituales o somos seres espirituales con algunas experiencias humanas? ¿Por qué no nos preguntamos esto? Me parece importante, muy importante. Somos espíritus tal vez, ¿no? Vamos a la conclusión, somos espíritus que vinimos a transitar una experiencia humana, por eso todo este disfraz, ¿no? Totalmente, totalmente. Así que gracias por este espacio. La verdad que yo lo he disfrutado y me apasiona que podamos repetirlo las veces que quieras. Gracias, gracias. Un beso enorme. La próxima será desde Miami, yo regreso a casa, así que nos reencontramos y creo que tú y yo, a través de tu Instagram y las redes sociales del equipo que maneja todo lo del profesor Néstor Braidot, nos vamos a encontrar en una ponencia, creo que es el 22 de julio, me parece, ¿no? Y en ese caso vamos a hablar de bienestar. Genial, genial, genial. Yo creo que hoy tenemos que lograr, para ser felices individualmente, el bienestar del grupo, del conjunto, de la sociedad toda. Por el mejor aquí y ahora. Gracias, maestro. Gracias a ti. Un beso grande. Hasta pronto. Gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias. Muy amable, gracias. Hasta Gracias. pronto.